Gracias, Josué. Pues continuamos con las actividades de este cuarto coloquio, Teatro y Filosofía, cuestiones sobre la escenificación del pensamiento. Debido a una reordenación del programa, pues tendremos presente solo a María Cecilia Colombani, Leandro Sánchez Marín y Erika Arlajé Pérez Pacheco. Entonces vamos a presentar, siguiendo el orden del día. Permítanme acceder al currículum. Empezaremos con María Cecilia Colombani. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Morón, profesora titular regular de Problemas Filosóficos y de Antropología Filosófica, Universidad de Morón, exdirectora de la carrera de Filosofía, Universidad de Morón, profesora titular de Filosofía Antigua y Problemas Especiales de Filosofía Antigua, Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora asociada de Griego I y Griego II, investigadora principal por la Universidad de Morón, codirectora del proyecto de investigación Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, autora de Hesiodo, Una Introducción Crítica, Buenos Aires 2005, Homero, Una Introducción Crítica, Buenos Aires 2005, Foucault y lo Político, Buenos Aires 2009, Hesiodo, Discurso y Linaje, Una Aproximación Arqueológica, Mar del Plata 2016, autora de capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad, profesora invitada anualmente al programa de posgraduación en Historia Comparada de la UFRJ, Universidad Federal do Rio de Janeiro, profesora invitada de la UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, en calidad de conferencista o profesora de cursos de posgraduación, invitada anual del Centro de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, Portugal, de la Universidad de Porto, Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa, Portugal, profesora invitada de la Universidad de Perugia, Italia, investigadora del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. En esta ocasión, bueno, ya nos ha acompañado también en otros eventos. En esta ocasión nos presenta su ponencia, El teatro como escenificación de la condición antropológica, vacantes y el logos trágico. Pues simplemente recordarles que tendrán entre 20 y 25 minutos para la presentación de su texto. Pues adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Noé. Un gusto volver a estar en Toluca, donde tengo queridos amigos. El proyecto de la presente comunicación consiste en pensar ciertos núcleos de carácter antropológico del inicio de vacantes para acompañar problemáticamente el desplazamiento de lo que la tragedia pone en circulación, esto es el nomadismo de Dioniso, un rasgo característico de su identidad. Nos proponemos problematizar la relación entre Tebas y las mujeres, habituales acompañantes del dios en su itinerancia, para ver cómo juega una díada antropológica fundamental que la tragedia escenifica el par reconocimiento-desconocimiento. La entrada a Tebas se produce en el marco de la búsqueda de reconocimiento de Dioniso como hijo de Zeus
quien llega a la sagrada tierra de su madre para honrar su nombre, mancillado por las injurias de sus tías, quienes nunca deberían haber dudado de la relación amorosa entre Sémele y Zeus, el padre de todos los hombres y todos los dioses, movido por el amor de una mortal. Ágave y sus hermanas han hecho circular la versión de que no ha sido auténtico el amor entre ambos, lo cual conlleva el desconocimiento de Dioniso como hijo de la pareja, a quien su padre ha reservado un lugar entre los inmortales. El recorrido por su reconocimiento quizás sea antropológicamente el mismo recorrido que cada ser humano realiza en la búsqueda de su propia identidad y reconocimiento, poniendo a la tragedia en clave filosófica. Quizás ese Dios palpable al que se refiere Yerné, para oponerlo a su par complementario Apolo, no solo implique la familiaridad entre el dios y sus seguidores en el marco del ritual que los acoge, sino también ese rasgo identitario que lo convierte en un dios cercano, casi humano, con el cual es posible una comunicación, aunque sea fugaz. El vagabundeo, el nomadismo y la errancia resultan entonces los elementos identitarios que se asemejan a nuestro propio nomadismo, itinerancia y camino para saber más de nosotros mismos como sujetos históricos. Marcel Detienne ha trabajado el vagabundeo de Dioniso como rasgo de su identidad. Se trata de un vagabundeo que lo retira de las marcas regulares y periódicas que la divinidad oficial suele registrar en el relato mítico. Su cosmopolitismo lo lleva siempre a un afuera, a un territorio extramuros, perpetuamente renovado, a un plano geográfico espacial que siempre está en movimiento y que sirve de escenario a sus mutantes epifanías, a sus peculiares modos de mostrarse. Por eso es también, según Detienne, el Dios epifánico, el de las múltiples manifestaciones. Toda la Hélade parece ser su patria, la que, sin embargo, no se halla en ningún lugar. El nomadismo es la huella de un encuentro múltiple y diverso con el espacio, siempre abierto, siempre ajeno hasta su instalación, siempre disponible para una apropiación, para su propia epifanía, para una territorialidad que anuncia su poder. Dioniso llega a Tebas, desplegando las marcas habituales de sus arribos, siendo vacantes una magnífica pintura al respecto. Su entrada marca una dualidad de fenómenos que queremos indagar, un juego de tensiones y oposiciones que matizan el relato. Llega de tierras lejanas, de un topos otro, acompañado por mujeres que constituyen su tíasos, mientras otras mujeres, aguijoneadas por el dios, pasarán a conformar su nuevo tíasos.
llega con aire festivo, alegre, relajado, gozando del cosmopolitismo que lo acompaña, pero otro será el patos que se instale en su estancia frenética en la tierra de su madre, momento álgido de la manía dionisíaca. Viene de ciudades que lo han saludado y venerado, pero llega a una ciudad que lo desconoce y le niega rendir los honores que le corresponden a un hijo de Zeus. Este motivo trastoca los elementos que hemos recortado: la ciudad, las mujeres, el escenario antropológico. Bacantes, esa voz que se lee en clave filosófica. Tebas, los atajos de la ciudad impía. La primera información que tenemos es su presentación. Quizá como punto de partida de su búsqueda de reconocimiento y afirmación de su identidad divina, Dioniso nos informa sobre su nacimiento. Cito: me presento como hijo de Zeus en este país de los tebanos. Yo, Dioniso, aquí me dio a luz un día la hija de Cadmo, Semele, en un parto provocado por la llama del relámpago. Bacantes 1:4. Dioniso se presenta aludiendo a la muerte de su madre, inducida por los celos de Hera, y luego de ello, inaugura el primer gesto de reconocimiento. En ese sentido, su abuelo Cadmo, el viejo rey, ha liberado la zona para que él haga su ingreso a tierra tebana. El dato no es menor. Su abuelo reconoce su presencia y le ha abierto la puerta que otros actores de la escena cerrarán con su desconocimiento. Esta posibilidad de acceso y su propio atavío de Bacante en compañía del viejo Tiresias dan cuenta precisamente del gesto de reconocimiento. En efecto, Cadmo y el anciano Tiresias visten las vestimentas eficaces que los inscriben en el escenario ritual. Tebas, esa tierra impía donde yace su madre, lo ignora, a diferencia de otras ciudades que lo han saludado. Dioniso da cuenta de su propio nomadismo, gozoso, feliz, cito, dejando atrás los campos auríferos de los lidios y los frigios, las altiplanicies de los persas asaeteadas por el sol y los muros bactrianos, pasando por la tierra de crudo invierno de los medos y por la Arabia feliz, y sigue la enumeración. Dioniso se muestra como un cronista de viajes, como un experto antropólogo, conocedor de gentes y territorios. Identifica geografías, lugares, ciudades, poblaciones. Como un ávido observador, es testigo de un viaje, su propio viaje interior, que lo ha llevado a Tebas para levantarla, aguijonearla, como a sus bellas mujeres, provocando su reconocimiento. Justo Tebas se rehúsa a reconocerlo. Ella, que debería ser la primera ciudad que lo venere como a su propio hijo, reconociendo
sus raíces identitarias. Ahora bien, ¿cómo se produce este primer gesto, esta primera necesidad de alzar la ciudad para fundar en ella sus ritos y hacer visible su registro divino? El mecanismo es afín a sus marcas identitarias y Dioniso trastoca el registro de la ciudad, feminizándola como él mismo, que puede aparecer como Dios o como hombre. Tebas es personificada, se convierte en una mena de más, en una mujer que pasará seguramente a integrar el tíasos acompañando al dios. La ciudad se feminiza, integrando su tíasos tebano, capturada como las esposas y mujeres por el furor báquico. La feminización de la ciudad se produce imponiéndole las marcas del gesto dionisíaco. Se produce el primer desplazamiento ontológico que inaugura una larga cadena de otras transformaciones identitarias. Tebas deja de ser la ciudad que era y se convierte en una Ménade, como primera prenda del reconocimiento otrora negado. El grito, la piel de corzo, el tirso y la yedra son las marcas de Dioniso que Dioniso deja para impregnar a la ciudad de su identidad. Esos elementos no son meramente ornamentales, sino constitutivos del ese, del ser mismo, del dispositivo dionisíaco. La ciudad se ha alzado y con ella nuevos actores seguirán un destino semejante, hilvanando una historia común entre la ciudad y sus mujeres, imprimiendo a la tragedia un isomorfismo entre ambas. Ciudades y mujeres son las marcas del habitual vagabundeo por tierras extrañas, ciudades que se recorren y mujeres que se unen al cortejo. Tebas no podía permanecer ajena a la impronta y ella misma y el colectivo femenino se enrolan tras el recién llegado, sellando un maridaje de familiaridad y mutua pertenencia. Otra arista de la ciudad, otro punto periférico, menos visitado, liminal y fronterizo, acoge a las Ménades a la hora de la manía. Ha llegado la hora de la montaña. Nuevo punto y último, abandonar el oikos, ganar esa forma extrema de otredad. Las mujeres inician el mismo vagabundeo que su señor. Abandonan la ciudad para ocupar sus montes y portan los mismos atavíos que Tebas, mujer. Un destino común las hermana. De la ciudad como espacio civilizado y cultus, al monte como espacio salvaje, incultus. Del oikos ciudad a la naturaleza en estado bruto. Tebas y las mujeres del nuevo Tíasos se hermanan en una historia común de alteridad y deslizamiento ontológico,
y se rinden ante una exigencia indeclinable: reconocer al recién llegado que, gozoso, entró a una ciudad que le ha borrado la alegría con su desprecio. La presencia de Dioniso en la ciudad se convierte en un acontecimiento ejemplar. Desconocerlo es desconocer la diferencia ontológica entre hombres y dioses, negar la importancia de mantener las razas o los mundos en topoi diferenciados como modo de preservar el orden cósmico, y reconocer, por el contrario, la brecha natural que separa a los varones mortales de los atánatoi. Es esta la primera verdad sobre la cual se asienta cualquier proyecto ulterior. La ciudad es la primera que debe saberlo, y por ello el castigo ejemplar se inicia por ella. Hay en Dioniso dos estados emocionales diferentes que la tragedia expone. Por un lado, la ira, que le despierta la actitud impía de Tebas. Por el otro, el recuerdo de aquella estancia feliz y sosegada por tierras extranjeras. Juego de tensiones que parece responder a la misma dualidad de ambos tíasoi. Por un lado, el viejo tíasos de las mujeres lidias que lo han acompañado. Por otro, el tíasos frenético que amenaza la tranquilidad de la ciudad y que desconoce y que descoloca a Penteo, su primo y nuevo rey de Tebas. El propio Dioniso recuerda los viejos momentos al tiempo que convoca a sus seguidoras a que se muestren en Tebas, exhiban su lealtad al dios, interpelando a la ciudad. Cito: pero, vosotras que abandonasteis el tmolo, baluarte de Lidia, mujeres que formáis mi tíaso, a las que he traído de entre los bárbaros como compañeras de reposo y andanzas, blandid en alto el instrumento peculiar del país de los frigios, el tamboril, invento de la madre Rea y mío, acudiendo en torno de este palacio real de Penteo, hacedlo resonar para que lo vea la ciudad de Cadmo. Fin de los versos. Las mujeres lidias son sus aliadas, sus fieles seguidoras, y han llegado hasta Tebas como las encargadas de demostrar el valor de Dioniso a una ciudad que lo ignora. En los juegos de oposición, estas mujeres contrastan con las mujeres que habrán de formar su tíasos tebano: frenético, enloquecido, predador, capaz del peor horror, símbolo de la manía más álgida, inscrita en el gesto filicida de Ágave sobre el final de la pieza. La llegada a Tebas ha tenido otro matiz, otro espíritu, devolviendo la intrínseca duplicidad de Dioniso. El coro parece adoptar una actitud proselitista en favor de los beneficios que aporta el reconocimiento del dios.
Ante la actitud de Tebas, el coro cumple una función didáctica tendiente a mostrar los beneficios de la adhesión y el reconocimiento, marcando la inmensa felicidad que reporta el conocimiento de los misterios. Voy a unas brevísimas conclusiones. El presente trabajo ha recorrido el primer tramo de la tragedia, haciendo visibles las transformaciones que el dionisismo posibilita desde las marcas identitarias del propio Dioniso como divinidad múltiple y polifacética, imposible de ser asida en una lectura lineal. En este sentido, el cuadro es perfectamente compatible con la naturaleza dionisíaca. Su nomadismo, que no conoce ni el sedentarismo ni las asignaciones definitivas, estalla al tiempo que hace estallar todo lo que a él se acerca en mil formas posibles. Es sobre todo esa marca identitaria la que preside y dibuja el espinoso y temido juego de las tensiones entre el ser y el no ser, los complejos deslizamientos entre un estado subjetivo y otro, el singular trastocamiento de topoi que se registran tanto en Tebas como en el colectivo femenino que se une a él. Parece leerse anticipadamente en la pieza un territorio problemático, arduo, de la filosofía en su ulterior emergencia histórica. El tema del ser y el dejar de ser, ya presentes en la tragedia como espesura arqueológica. Nada más amenazante para el logos incipiente, el filosófico, que el estallido perpetuo de las formas, los estados y las identidades. La filosofía, como el nuevo logos triunfante, se enfrentará denodadamente a esta posibilidad de fuga de las formas en perpetuo movimiento. Pero ya la tragedia ha sellado sus vínculos con la filosofía y Vacantes así lo demuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia. Ha terminado justamente en tiempo. Te agradecemos. Bárbaro. Sí, y le pedimos a Juan Carlos, No. si puede desactivar su micrófono, por favor. Muchas gracias, Muchas Noé. gracias. Sí, habrá un tiempo para las preguntas al final de la mesa. Damos paso a nuestro siguiente ponente, Cristian Leandro Sánchez Marín. Es doctorando en filosofía por la Universidad de Antioquia, Colombia, magíster en filosofía por la misma universidad, pregrado en filosofía por la misma universidad, cursó estudios en ciencias políticas en Justus Liebig Universität, Alemania, y actualmente es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. El trabajo que nos presenta es sobre el concepto de tragedia griega, un ejercicio de comprensión. Igualmente tiene un tiempo entre 20 y 25 minutos. Adelante, Leandro. Bien, buen día, buena tarde para todos, para todas quienes se encuentran en este momento conectados a través de este medio.
Agradecer a Noé por la presentación y a todos los organizadores, organizadoras de este nuevo coloquio por la grata invitación. Estamos construyendo, creo yo, una comunidad hace ya un par de años. Este es el cuarto episodio de ese espacio y también por ello agradezco. Siempre es ameno y pertinente pues este espacio formativo. Bien, sobre la tragedia griega solemos tener una visión estándar que nos invita a reducir su vitalidad a la determinación del destino y los dioses sobre los seres humanos o los hombres. Según esta estandarización, ningún esfuerzo humano sería útil ni valdría la pena, ningún sentido, pues al parecer todo está dicho de antemano y a los héroes trágicos no les queda más que asistir, en medio de sus escaramuzas y resistencias, a una línea de tiempo que parece ya escrita. Que el final, esté ya desde el principio, es una forma que supone que lo trágico está agotado antes de su desarrollo, que la fatalidad como signo de la tragedia se impone como una forma nuclear, como su forma nuclear. No obstante, esta terrible reducción de la tragedia, a mi juicio, de la tragedia griega, encuentra varios contrapesos. Afortunadamente, el sentido común y las versiones de oídas se pueden contrastar con la propia lectura de los textos trágicos. Ante los puntos comunes repetidos por otros y vinculados a la interpretación estándar, un desprevenido lector puede encontrar su propio camino al margen de los prejuicios de la tradición y de su propia cultura. Entrar en la tragedia sin un mapa que avisa dónde está lo relevante y dónde lo banal no es un buen síntoma para comprender un asunto precisamente tan complejo como la tragedia griega. Sugiero entonces a continuación un ejercicio de comprensión que sospeche de la tradición interpretativa. No es una excusa para dejar a un costado a los que antes que yo ya se han ocupado del tema, por supuesto. Contrastar sus postulados será parte de lo que se podría llamar mi método o forma de proceder, y de allí espero poder obtener, si no una comprensión de la tragedia, por lo menos un punto de partida para nuevas y más provechosas exploraciones en torno del tema. Para mi propósito, en primer lugar, expondré la figura de Esquilo como creador de la tragedia, y esto es siguiendo los planteamientos de Gilbert Murray, para ofrecer un marco sobre el cual analice luego varias concepciones de la tragedia que entran en tensión a la hora de tratar de definirla, definir el concepto. En segundo lugar, realizaré algunos comentarios a la obra Los 7 contra Tebas, donde contrasto algunos de los postulados diversos sobre la tragedia con una obra que me permite extender el margen interpretativo hacia el contexto de la obra misma y no solamente dentro de los márgenes de la discusión entre intérpretes. Como se puede notar, mi modelo es Esquilo. Otros trágicos de la antigüedad griega no aparecerán aquí, dada la dificultad que supone ya tratar solamente a uno de ellos y solamente a una de sus obras en un espacio como el que estamos desarrollando. Por ello, el espacio y los alcances de este escrito son ciertamente reducidos, aunque no menos dignos de seriedad y entusiasmo. Bien, Esquilo como precursor. Esquilo es ciertamente uno de los pensadores más destacados de la historia. Su lugar en la cultura occidental está ligado de manera decisiva a la forma de la tragedia. Sus contribuciones todavía marcan nuestro propio tiempo, más allá de que a veces nos cueste comprender muchas cosas del tiempo en el que él vivió. Quizás sea exagerado decir que todo arquetipo de la tragedia lo debemos buscar en él. Y no obstante, sabemos que no podemos obviarlo a la hora de pensar esta forma escurridiza e inspiradora, la representación de los conflictos humanos más determinantes. En su conocido estudio sobre Esquilo, Gilbert Murray estudia 3 características de este poeta que fundamentan la idea central que señala a este hombre antiguo como el creador de la tragedia. La primera tiene que ver con la capacidad de Esquilo para tomar mitos muy triviales y construir obras majestuosas bajo la forma de tragedias. La segunda característica tiene que ver con la técnica escénica y la dicción que Esquilo desarrolla en sus obras. La tercera y última está relacionada con la interpretación según la cual Esquilo es un autor trágico de las ideas, porque es su interés por los problemas del mundo y la vida humana es donde logra lo que Murray llama el surgimiento propio de este modo de representación que es la tragedia. Es decir, en cada mito ve un conflicto, Esquilo,
y hace del conflicto uno de los problemas eternos de la vida. Además de lo anterior, no sin una dosis de inmediatez, encontramos en muchos lugares la opinión que comparte en su generalidad la afirmación de que Esquilo es el precursor de la tragedia griega. Cito a Hamilton: Esquilo fue el primer trágico, la tragedia fue su creación y dejó en ella la impronta de su propio espíritu. Hasta ahí Hamilton. Cualificar expresiones como la anterior supone un gran esfuerzo, un contraste juicioso entre las fuentes y un estudio que quizás se detenga en las más tremendas particularidades comparativas. No me propongo hacer eso aquí, basta por ahora hacer explícito el nivel en el que quiero referenciar a Esquilo como creador de la tragedia. El medio del cual se nutre Esquilo y los autores trágicos en su conjunto es el de un mundo griego propenso a algunos quiebres culturales. La mitología empieza a exigir un avance en su forma y busca relacionarse con creaciones humanas que renuevan su sentido. Para Gilbert Murray, este es un momento propicio para el surgimiento de la tragedia. Los griegos del siglo V estaban preparados para mirar de frente a sus posibilidades más atroces, para mostrar a hombres aterrorizados, siempre y cuando al final se pudiera sentir, merced a la grandilocuencia de la presentación, la nobleza de los personajes o quizá la pura belleza e inspiración de la poesía. No la derrota, sino la victoria del espíritu del hombre sobre las fuerzas ajenas entre las que tiene su existencia. Una cierta forma inédita comienza a encontrar lugar en este mundo griego, dispuesto para cambios políticos, culturales y hasta religiosos, pues la revaloración de la religión a través de la tragedia y más tarde de la filosofía, de una filosofía incipiente, como bien nos decía la expositora anterior, una filosofía en gestación, dará cuenta de nuevos sentidos que comienzan a vincular cada vez más al ser humano a preguntas sobre su propia condición, ligada a condicionamientos divinos, sobre los cuales hay preguntas y búsqueda de respuestas. Dice Gilbert Murray, y lo cito: desde mi punto de vista, la tragedia es la canción o la ficción que trata las muertes y los terribles infortunios, y nos concede la revelación, o tal vez la ilusión, de que hay otros valores accesibles para el hombre, más allá de los valores obvios de la vida o la muerte física, de la felicidad o el sufrimiento, y que al alcanzarlos el espíritu humano puede vencer a la muerte y la vence, en efecto. Es en este sentido en el que creo que Esquilo puede ser considerado justamente, insistimos, el creador de la tragedia. Hasta ahí Murray. Esquilo se posiciona entonces como creador de la tragedia en este último sentido que expresa el autor citado. Tomar esto como punto de partida permite entender la escogencia de este autor trágico para lo que espero se empiece a configurar en lo que sigue. Como asunto extra, no quisiera pasar a la siguiente sección de este escrito sin resaltar algo que pasa inadvertido en los comentarios y los intérpretes seleccionados para la construcción de este trabajo. Edith Hamilton resalta, no sin algo de especulación, por supuesto, la manera en la cual el despliegue activo de Esquilo, en cierta forma, le permitió encuadrar su obra a la luz de diversas experiencias que luego volcó sobre la construcción de sus tragedias. Cito a Edith Hamilton: Esquilo no solo era escritor de tragedias, era todo un personal de teatro, actor, escenógrafo, encargado del vestuario, diseñador, mecánico, productor. También fue un soldado que peleó en las filas comunes y probablemente ocupó un cargo público como casi todos los atenienses de su periodo. Hasta ahí Hamilton. Esta forma polifuncional de Esquilo puede ser un detalle menor y hasta algo trivial, pero tenerla en cuenta seguramente aportará, aunque sea mínimamente, en la comprensión del contexto en el cual se desarrollan sus obras y sobre aquellos asuntos que nos hacen pensar en las formas de proceder en el montaje y desarrollo de las tragedias antiguas. Bien, abordando el segundo momento de mi presentación, entonces vamos al comentario de los 7 contra Tebas. El personaje que abre los 7 contra Tebas es Eteocles, el rey de Tebas. Este rey de Tebas, está preocupado por el inminente ataque de su territorio por parte del enemigo. En su discurso es notable la angustia previa a la guerra. Él arenga a sus ciudadanos, a sus soldados, los impele a defender la ciudad. También hace peticiones a los dioses, les hace llamados de ayuda. Este posicionamiento de Eteocles nos ofrece 2 aspectos relevantes. En primer lugar, sabe que sus soldados deben luchar.
y seguidamente espera que los dioses estén de su lado. Si la posición de Tebas estuviese sobredeterminada por el destino y los dioses, Eteocles no tendría por qué animar a su tropa, no tendría sentido pensar en el enfrentamiento con el bando enemigo. Él nos entrega y está dispuesto a luchar. Sin embargo, sabe del poder de los dioses y los invoca para fortalecer sus posibilidades. Y cito a Esquilo. A las almenas, a las torres que defiendan las puertas y todos vuelvo. A las almenas, a las torres que defienden las puertas y todos a prisa. Acudid armados con todas las armas, llenad los parapetos, permaneced firmes en los terrados de las torres y resistir con valor indomable junto a las puertas sin temer demasiado a la turba extranjera. La deidad hará que acabe todo bien. Oh Zeus, tierra, dioses protectores de nuestra ciudad y maldición, Erinis, muy poderosa por ser de mi padre, no arranquéis de raíz, destruida por el enemigo, a una ciudad griega, que habla igual lengua y sus casas dotadas de hogar. Antes, al contrario, no permitas que esta tierra, libre y ciudad de Cadmo sea sometida con el yugo de la esclavitud. Sed nuestra fuerza. Creo que estoy diciendo algo que os afecta igual que a nosotros, pues una ciudad con prosperidad honra a las deidades. Hasta ahí el pasaje de la tragedia de Esquilo. Este comienzo de la tragedia de Esquilo constituye uno de los rasgos que nos permiten decir que el esquema trágico, que entiende el destino imponiéndose sobre las decisiones humanas, no es ni mucho menos claro. El apuro y la prevención de Teocles muestran que tal destino puede ser cuestionado y que precisamente por ser los dioses también protagonistas de la situación, la lógica de la guerra no es tan fija, más bien depende del desarrollo de la situación misma y la forma en que toman las tensiones en medio de los favores y las condenas a los héroes. En otras palabras, ni Eteocles se sabe inútil en su esfuerzo, ni el juicio de la divinidad está ya todo dicho. El héroe sabe o presume saber que solamente abandonan los dioses una ciudad cuando ésta es conquistada. Además, la presencia de Eteocles como arengador y estratega hace que intérpretes como Murray señalen que este héroe podría constituir, cierto valor de la individualidad en un contexto como el griego, donde tal cosa aún es difusa. Y cito a Murray. Tenemos en Eteocles, si no estoy equivocado, el primer estudio claro de un personaje individual en la literatura dramática. Hasta ahí Murray. A lo mejor exagera un poco Murray, no obstante, esta sugerencia podría alinearse junto con la interpretación de la tragedia griega que se resiste a puntos comunes. Aunque no podemos dejar de subrayar tampoco que hasta en las decisiones aparentemente más individuales de Eteocles también está encarnada la ley de la ciudad, y cito nuevamente a los 7 contra Tebas. Si alguien no obedece a mi mando, hombre o mujer, lo que haya entre ellos, se decidirá contra él decreto de muerte y no hay medio de que logre escapar de una muerte por lapidación a manos del pueblo, se dice en la tragedia. Más que una predestinación, los 7 contra Tebas se encarga de mostrar la tensión extendida entre un orden de la acción y un orden de la decisión. Es decir, encarnada en los hombres que luchan está la acción, acompañada por los dioses, es cierto, pero empujada por los propios valores de la polis, que se defienden como constitutivos de una forma de comunidad. Por el otro lado, el del orden de la decisión, se encuentra el juicio divino y el contraste en el triunfo de ciertas fatalidades y las posibilidades de resistencia a las mismas. Los dioses no aparecen como un conjunto compacto que beneficia a tal o cual. Sus designios juegan un papel decisivo solamente en situación. Mientras vamos leyendo línea a línea la tragedia, los 7 contra Tebas, no encontramos indicios seguros de lo que sucederá en el verso siguiente. Incluso las idas y vueltas entre el coro y Eteocles pueden servir para captar claramente cómo se trata de discutir sobre el miedo y el temor a la esclavitud bajo el avance del enemigo. Eteocles no quiere que el temor cobre forma sobre sus ciudadanos y reniega del coro, cuya angustia puede extenderse hasta acobardar a los mismos hombres. Para Leski,
Esquilo presenta una forma de la tragedia donde al parecer existe una estructura sobre la cual obra la justicia y todo el esfuerzo de los hombres se encamina, en medio de sus acciones, temores y conflictos, al reconocimiento de las normas que rigen el conjunto social. Para Leski, esto es la justicia, y lo cito: la tragedia esquilea presupone la fe en un orden grande y justo del mundo, y sin este orden resulta inconcebible. El hombre recorre su camino arduo y con frecuencia bastante cruel a través de la culpa y el dolor, pero es el camino que el Dios determina para hacer que desemboque en el conocimiento de su ley. Hasta ahí Leski. El coro que dice en los 7 contra Tebas, y lo cito: dioses hijos de Zeus, salvad como sea a la ciudad y al pueblo descendiente de Cadmo. Da cierta cuenta de que la ley se impone como factor primordial de la ciudad. Aunque también es de resaltar que de ninguna manera Leski vuelve sobre las formas estandarizadas de la interpretación de la tragedia. Para él, es claro que en medio de las determinaciones de la situación trágica, no existe una forma absoluta que defina de una vez y para siempre la forma según la cual opera el autor trágico. Y cito un pasaje del libro de Leski. El lóbrego final de los 7 contra Tebas indica cómo la historia de un linaje en el terrible encadenamiento de culpa y destino termina con la destrucción de dicho linaje. Sin embargo, en ninguna parte de la obra de Esquilo vemos siquiera indicios de un concepto del mundo absolutamente trágico que considerase como inevitable el trágico final del cosmos y como un final absurdo todos los padecimientos de esta vida. Hasta ahí Leski. Así pues, la vida que se despliega en la forma de conflictos entre los hombres, de crímenes de familia y de juicios divinos y sentencias civiles, parece confundirse otra vez con la ley que representa la ciudad. Según Jacqueline de Romilly, este es uno de los aspectos a tener en cuenta en la interpretación, pues en los 7 contra Tebas de Esquilo, el coro estaba formado por esas mujeres aterradas que temían por su ciudad y en consecuencia por su propia vida. En este punto es, precisamente, la ciudad la que parece cobrar un papel protagónico, y eso es algo que siempre destaca Romilly, ¿cierto? Los 7 contra Tebas es el drama de una ciudad sitiada, nos dice Romilly. Este punto encuentra convergencia con la opinión de Bernard y Vidal-Naquet, pues para ellos también la ciudad cobra un valor especial en esta tragedia. El verdadero personaje de los 7 contra Tebas es la ciudad, sugieren los autores, es decir, los valores, los modos de pensamiento, las actitudes que ella prescribe y que Teocles representa a la cabeza de Tebas durante todo el tiempo en que el nombre de su hermano no se pronuncia ante él. La muerte y la justicia como signos preponderantes del final de los 7 contra Tebas quizás pueda marcar el ritmo de una obra que no entrega un esquema y que puede considerarse como literatura clásica, precisamente porque aún reporta sentidos que tanto nos acercan al mundo griego como siguen comprendiendo algunas de nuestras lógicas contemporáneas. El conflicto como momento constitutivo de la tragedia puede conducirnos a pensar que es allí donde reside el momento más auténtico de esta forma antigua, de representación del mundo y del ser humano. Merece la pena observar que los 7 contra Tebas no trata su historia como un gran problema universal, como hacen todas las tragedias esquileas que han llegado hasta nosotros. Si la pieza se hubiera perdido y solo hubiéramos conocido la historia general, habríamos esperado que Esquilo tratara el conjunto como un gran conflicto entre la justicia y la piedad. Explorar las tensiones propias de la condición humana es lo que puede ayudar al lector a pulir su lente y resistir a la tentación que su propio contexto le ofrece para mirar las cosas siempre desde su propia época histórica. La tragedia griega puede ayudarnos a ver nuestro mundo quizás de forma más cualificadas. El proceso contrario parece no reportar los mismos beneficios. Hasta ahí mi intervención. Agradezco la atención que me han solicitado. Muchas gracias, maestro Leandro. También ha terminado en tiempo. Pasamos a la última intervención para que haya tiempo de preguntas finales. Erika Arlajé
Ciudad de México, 1991, especialista en Historia del Arte, egresada de la UNAM, así como licenciada en Literatura Dramática y Teatro, en la que obtuvo el título por su investigación de El horror sobrenatural para la escena, Estrategias del género para la creación dramática 2018. Se ha desempeñado como artista escénico en diversos montajes, participando como actriz, directora, diseñadora y asistente de dirección. También se ha desarrollado como docente de asignaturas relacionadas a las humanidades y las artes. Actualmente le interesa la reflexión en los terrenos intermediales y transdisciplinarios, como lo son las artes efímeras y los productos culturales de diversas materialidades. La ponencia que nos presenta Erika Arlajé Pérez Pacheco se titula La comunión con lo divino, Dioniso, el vino y la escenificación. Igualmente tiene entre 20 a 25 minutos para que haya tiempo para un coloquio final. Adelante, Erika. Hola, no sé si ya se ve la presentación. Es que hice una presentación, no sé si ya me alcanzan a ver y me escuchan. Sí, se ve. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta presentación. Y déjenme ver, es que yo no me veo. Un momentito. Ahí ya no me ven, ¿verdad? Tenemos otra vez la pantalla de tu escritorio, la imagen de tu escritorio. Ahí se ve otra vez. Perfecto. Bueno, yo no me alcanzo a ver, no sé si me vean ustedes, pero lo importante es que se vea ahorita la presentación. Y también te vemos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy yo voy a hablar un poco sobre la comunión con lo divino, Dionisio, el vino y la escenificación, y sobre todo voy a explorar un poco cómo este ritual escénico busca crear lazos con lo humano y ser un puente para poder tocar a la divinidad. Me voy a servir del texto para poder cubrir con el tiempo, pero quisiera que pensáramos en varias cosas antes de que yo empiece a tomar el texto. Una de ellas es que en la cultura griega hay cosas muy importantes, como un poco algunas de las cosas que ya han mencionado los compañeros ponentes, que es la comunión con lo divino, por un lado. Por el otro, la relación con la comunidad, es decir, el individuo fuera de sí mismo y el individuo como parte del colectivo. Y la otra es el individuo y su relación con los dioses. Y algo que a mí me parece bien importante es recordar que en la cultura griega los dioses son imperfectos. Los dioses se pueden permitir ser imperfectos. Y si ellos pueden serlo, también el ser humano. Pero por lo mismo, el ser humano puede también aspirar a la perfección que ellos han logrado en algunas de sus historias. Entonces, partiendo de esto, ahora sí voy a tomar el texto para empezar con los temas que quisiera tratar y bueno, ya al final podemos discutir otras cosas. Empiezo. En un principio, la humanidad y los dioses habitaron en armonía el mismo espacio, sin necesidad de esfuerzos extraordinarios para compartir la realidad. Sin embargo, en alguna parte del camino, la relación entre ambos tuvo que separarse, dejando a los dioses fuera del alcance ordinario de lo terreno, sin que los lazos entre lo humano y lo divino se diluyeran por completo. Luego, los humanos volvieron a cobrar consistencia de su parte divina, esa que los vinculaba con preguntas e ideas trascendentales cuyas respuestas solo los dioses podían comprender. Entonces, se vieron impulsados a crear nuevos caminos para volver con ellos, para restablecer el diálogo y acceder a los aprendizajes que los terrenos sagrados parecían guardar celosamente de quienes no lograban atravesar sus umbrales. Esa necesidad de unirse con lo eterno y de vivir físicamente ese momento sagrado llevó al desarrollo de rituales que permitían el contacto con los dioses, la comunión con lo sagrado, un espacio donde lo humano y lo divino podían encontrarse por instantes para enriquecer el espíritu de los participantes. Perdón, me perdí. Mediante el conocimiento de lo que normalmente permanece oculto a los ojos terrenos. De ahí surgió el teatro, un espacio de comunión sagrada entre lo divino y lo humano, de unión entre los mundos, de vínculo, donde el sueño se materializa para dar paso al diálogo y enriquecer el alma. El teatro era creación y obsequio, un espacio físico que se activaba solo durante la representación al Dios y que era sitio donde se invocaba al pasado, a sus seres y criaturas, y donde se entablaba la discusión
con las fuerzas elementales del mundo y donde los héroes y dioses se hacían presentes para disfrutar de las mismas danzas y cantos que el público. Era recinto del drama, momento efímero de la creación humana a través del cual se encarnaba el mitoi, es decir, los relatos que de manera alegórica mostraban las verdades que están más allá de lo comprobable mediante el logos, narraciones que Platón aprovechó para sus textos y que según Aristóteles constituían el principio y el alma de la tragedia, y agreguemos también de la comedia y el drama satírico. El teatro había surgido de Dionisio, con sus alabanzas y sus historias, como un vehículo para revivirlo y crear su presencia. En los dramas se invocaba su omnipotencia, se apelaba a la unión de su espíritu y se aprovechaba la representación para rendirle honor a través del canto de sus glorias y de las conexiones que sus enseñanzas y mensajes tenían con los otros. Durante el espectáculo se otorgaba nueva vida al Dios, una y otra vez, al materializar lo que en palabras eran solo relatos de todos los siglos. Esta repetición no era un mero artificio escénico, sino una reactualización del mito, un acto regenerativo sagrado que se inscribía en la lógica del eterno retorno, como lo describe Mircea Eliade. En este sentido, la representación dramática no solo narra una historia, sino que hace presente lo arquetípico, el momento primordial en el que Dionisio irrumpe en el mundo. Así, al dar vida al mito en el escenario, los participantes acceden a una realidad más profunda, fuera del tiempo profano, reviviendo simbólicamente la presencia del Dios y reingresando a la dimensión sagrada del origen. En el teatrón, apoyados en la presencia, se reducía la distancia con lo divino, al vincular lo etéreo con la comunión presente en la esquena, la orquesta y el coilón, es decir, el lugar de la representación, el lugar de la danza, el canto y el sacrificio, porque al centro de la orquesta siempre tenemos que tomar en cuenta la timele, y del coilón, es decir, el público. En la escena, la vida cobraba un nuevo sentido. Las máscaras diluían la identidad del portador. Los coros invocaban las verdades sagradas y la música transportaba a los espectadores esa realidad de entrecruzamiento de mundos, arrebatándolos hasta hacerlos parte de las pulsiones y las armonías dionisíacas. Durante la representación escénica se franqueaban las fronteras de la realidad cotidiana al invocar lo sagrado para darle vida, frente al colectivo y junto a él, en un acto que permitía alimentarse de la ambrosía divina mediante el éxtasis y la experiencia trascendental. Sobre este tema creo que es bueno revisar de repente a Robert Graves, que se dedicó mucho a revisar lo de la ambrosía divina en los griegos. La escena funcionaba también como una serie de iniciación de los misterios de Dionisio, un encuentro momentáneo con la otredad y el caos primigenio, una experiencia de liberación de lo mundano y del contacto con los misterios del alma que normalmente permanecen ocultos. El drama operaba como una especie de culto mistérico del Dios, que podía vivirse en colectivo. En él, los personajes eran los guías del rito y los asistentes, que tomaban parte de manera voluntaria, aspiraban a alcanzar un cambio de mentalidad y conciencia al participar de lo sagrado, como sucede en distintos ritos iniciáticos, según explica Mircea Eliade en El nacimiento y renacimiento, el significado de la iniciación en la cultura humana. Sin embargo, a diferencia de otras experiencias de este tipo, el drama no se mantenía en secreto, pues se vivía en grupo. La representación ofrecía entonces un espacio para cruzar y compartir en comunidad la dimensión de lo sagrado y participar en ella de manera segura. Recordemos aquí que los ritos de iniciación y los ritos mistéricos griegos se vivían en solitario. Y tú cuando lo vivías no lo contabas al otro. Tú lo vivías, te hacía reflexionar, te cambiaba la vida, pero tú no podías contar lo que te había pasado. Era como una regla, ¿no? Social. Y en el caso del teatro, este rito de iniciación lo vivían todos juntos. Todos los que estaban ahí en el teatro, porque además no era accesible el teatro para toda la comunidad. El teatro permitía el disfrute de diversos obsequios del Dios que se reunían en el evento dramático, la presencia del vino y los dones de la tierra, la manía y el arte expresados en la música y la danza, los relatos del Dios y la encarnación del mitos, evocados alrededor del sacrificio sobre la timele. Este gozo era parte de la consagración al Dios durante el cual se compartía su nombre, se encarnaban sus atributos y por tanto se experimentaba su realidad por medio de la experiencia empírica de sus dones.
La comunión con Dionisio se vivía durante la representación, al ser parte activa del renacimiento de los héroes y dioses encarnados por los actores, dejándose robar por el éxtasis que promovía el cortejo de Ménades, sátiros y demás figuras del coros, que bailaban e interpelaban las melodías extáticas dentro de la orquesta. Estas acciones recordaban el deseo devocional de Dionisio, ese que era premiado por el dios con fertilidad y conocimiento en los relatos, y que alimentaba las tragedias dedicadas al dios. Representaciones durante las cuales los participantes se transformaban en otro, ya fuera por medio de la actuación o de la catarsis. Para Nietzsche, la transformación mágica es el presupuesto de todo arte dramático, entendida como visiones del mundo proyectadas en el escenario. Pues mientras observamos como espectadores una visión común a la masa reunida en honor al dios, a su vez esta representa la visión del coro de sátiros y de otros coros. Por tanto, una imagen viva que aleja al espectador de la realidad mundana de la humanidad civilizada que ocupa los asientos. Durante el ritual dramático, según Nietzsche, el teatro deja de ser artificio de edificio construido para mortales y se transforma en el valle de la montaña donde las bacantes y Ménades se reúnen para adorar al dios y recrear sus historias, en medio de las pulsiones del éxtasis, adornadas por el vino que calienta y suscita el estado de ánimo contemplativo necesario para purificar el cuerpo y dar paso a una comprensión más amplia de los mensajes inscritos en las historias divinas vertidas en el drama, que es una de las formas de inscribir los sueños del dios para crearlos con y para los espectadores. La escena entonces se vuelve un tabernáculo donde la verdad se simboliza y el símbolo se encarna, un espacio donde los medios de las artes se reúnen a un tiempo, según Aristóteles, para dar vida a la palabra y cuerpo a la sustancia divina. De modo que la transformación física del mitoi funciona como mensaje oracular para el iniciado y punto de reflexión para los asistentes. Esta reflexión es un acto de reciprocidad ante la escena viva, esa donde colaboran humanos y dioses, donde los mensajes ancestrales se transforman, pasando de ser palabra y pensamiento mítico a acto y pensamiento cívico, como puede revisarse en los textos de Jean-Pierre Bernard. En la representación se unen la realidad y el éxtasis y participan de un trance colectivo donde el desprendimiento yoico se integra al caos invocado en la escena. De modo que durante el ritual se obtiene el privilegio de la liberación órfica, es decir, la liberación personal que conecta con la vida en el más allá y que al finalizar quedará inscrita en los asistentes para seguir enseñándoles de ellos mismos y de los mundos ajenos, por mucho más tiempo. Por otro lado, hay que recordar que la representación dramática no se disfrutaba de manera aislada, sino que formaba parte de distintos ritos de la fiesta dionisíaca que enriquecían la experiencia de los asistentes antes y después de la escena. En este marco de festividades, el encuentro en el teatrón constituía un momento de la presencia, de la materialización y del retorno al orden, donde el espacio daba paso al drama, es decir, a las visiones de la otredad traducidas por dos fuerzas fundamentales, la apolínea y la dionisíaca, que en otras palabras son la forma y la claridad del sueño, la disolución del yo y el caos creador. Según Nietzsche, la representación nacía de la conjunción de estas dos fuerzas, de una estructura formal que usaba el diálogo, el lenguaje, la escena, una organización, y que contiene a la vez el desborde extático del impulso dionisíaco. Ambos lenguajes se conjuntaban para dar forma reconocible al caos del mundo y dotar de equilibrio y orden al trance que comunicaba sus mensajes entre imagen y vértigo y entre la civilización y la conexión con la naturaleza primordial. Para que esto fuera posible, el espectáculo era invocado desde la timele, altar al centro de la orquesta que era indispensable para permitir la representación. Y la timele está aquí, es el centro de la orquesta. Siempre lo vamos a encontrar en este tipo de teatros. Era el lugar desde donde el dios observaba y creaba con el resto, donde las ofrendas le representaban dándole presencia por medio de sus símbolos. Este altar recibía el sacrificio al dios y sus ofrendas, y era el punto central del encuentro dramático. Alrededor de ella, los coros cantaban las alabanzas y los mensajes del dios, mientras la danza y la música inundaban el espacio, invitando a los espectadores a compartir su pulsión. Entre los intérpretes destacaban sus instrumentos, los aulos, liras, cítaras, crótalos, timpaniones y otras percusiones como sistros que venían de Egipto, cropesas y panderos, instrumentos que aparecen en distintas representaciones visuales del culto dionisíaco y referentes a la representación teatral, que por cierto solían dibujarse en jarras cíclicas
enocoes, olpes y crateras, siempre utilizadas para preparar, servir y beber vino. Y es muy importante esto de los instrumentos, que ahora voy a tocar un poco con algunos ejemplos, porque como menciona uno de los autores que voy a mencionar en un momentito, no eran cualquier tipo de instrumentos los que se usaban, eran instrumentos dedicados a la reencarnación del Dios, ¿no? Y muchos de ellos habían sido influencia de territorios asiáticos y africanos como Egipto. Sigo. Veamos, por ejemplo, este estamno, vasija que usualmente se utilizaba para la conservación del vino, que reside en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, donde se ilustra una lenaya, fiesta ateniense en honor a Dionisio, donde tenían lugar competiciones dramáticas. Bueno, en la cara central del estamno podemos observar lo que parece ser una timele, aquí abajo. Columna o tronco que conecta con el piso y del que brotan hojas de laurel. Sobre este receptáculo que conecta con la tierra se muestra una mesa pequeña, donde se colocan las ofrendas al dios, que incluyen cráteras de vino, del que sirve una de las ménades en un cuenco usando un cucharón. Detrás de la mesa se encuentra el dios, representado de frente, flotando sin que sus pies y brazos se distingan entre sus ropas, coronado y rodeado de hojas de vid, quizá renaciendo gracias a las ofrendas colocadas en el altar. Rodeando la escena, un grupo de mujeres, coronadas con las hojas del dios, bailan y tocan música sagrada, esa que es necesaria para despertar a la divinidad y darle pie a su resurrección, como explica Fuentesanta Garrido Domine en su texto sobre la música dionisíaca. Este es el autor que les comentaba. Fuentesanta Garrido Domine explica que los instrumentos no son casualidad, ni el tipo de música que se utilizaba. Es decir, esta se unía con la poesía específica del dios y buscaba su renacimiento. Aquí en pantalla tienen la escena completa de estas ménades o bacantes que están bailando en torno al dios. Otra imagen referente al sacrificio de Dionisio es la que podemos ver aquí, fechada alrededor del 540 a.C. y que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Vamos a hablar de esta imagen en el que se incluyen la lira y el aulos, ¿no? Pero bueno, como estas dos imágenes que voy a tratar, hay muchas, sobre todo en cráteras y en recipientes del vino. Dice, se muestra en el extremo derecho un receptáculo del sacrificio para el dios, constituido por una especie de plancha, probablemente de piedra, que asemeja a una mesa del que caen 4 manchas rojas, como si anunciara la sangre que será derramada en su superficie. A la izquierda de la estructura, un cortejo compuesto por 3 mujeres y 2 jóvenes varones, niños, vistos de perfil, se aproximan al lugar. Todos portan elegantes ropas de colores verde y rojo y coronas de laurel. El cortejo es presidido por una mujer que sostiene en su mano izquierda sobre su cabeza una bandeja con una caja y 2 recipientes delgados de asa elevada parecidos a los usados para servir vino o aceite. Y en su mano izquierda sostiene un enocoe, del que seguramente vierte vino sobre el altar. Detrás de ella, un niño lleva el sacrificio, que va caminando junto a él. Una cabra que se une al varón desde la muñeca con un lazo rojo que llega a su cuello. Ambos caminan al altar, seguidos por 2 varones que acompañan la escena con la música del aulos y de la lira. Y a su izquierda 2 mujeres cierran el cortejo, sosteniendo objetos simbólicos del dios en sus manos derechas, mientras en las manos izquierdas se elevan frente a sus pechos señalando hacia adelante, quizá en símbolo de oración. Estas imágenes, más allá de ilustrar los símbolos del dios, muestran escenas donde lo humano y lo divino se conectan, donde los elementos terrenos se usan para lograr el llamado que resucita al dios para sus fiestas y cantos, donde Dionisio es invocado con la música y el entusiasmo para experimentar su presencia absoluta desde el interior, en busca de la consagración de su nombre, para compartir su presencia de manera corpórea. Siguiendo las ideas de Felipe Aguirre que ya mencionamos antes, los asistentes participan de este estruendo sonoro para encontrarse con el Dios, donde aceptan la pérdida de la conciencia habitual y se disuelven los límites de la individualidad para fundirse con el Dios, para actuar en su esencia y su nombre. De este modo, experimentan la comunión del alma con el Dios y con el resto del cortejo báquico, que ya son unidad. Y al participar del entusiasmo, se experimenta la presencia de lo divino en el interior de cada participante, mientras se danza, se canta o se toma parte de la representación aún como público. Ya por último, me quisiera asomar a un ejemplo más, que es la muy conocida crátera de Pronomos, donde se ve una compañía teatral probablemente antes de la representación.
Solo quisiera que la observáramos un momento para ver lo siguiente. Este vaso recibe, de figuras rojas, recibe su nombre por el artista de Laulos que toca bajo Dionisio y Ariadna, aquí abajito. Aquí no se alcanza a ver, pero se ve el nombre de Pronomos anunciado con letras. Bueno, ajá. Esta cara de la vasija ilustra una compañía teatral que representa en honor al dios. Al centro, como ya hemos mencionado, aparecen Dionisio y Ariadna, quienes participan desde el disfrute de la observación. Ambos aparecen sentados sobre plataformas ornamentadas sin tocar el suelo. Eso es importante. Ellos no están tocando el suelo desde donde se les invoca. Dionisio se muestra joven, sin barba, con un tirso en la mano derecha y coronado por la vid que adorna sus rizados cabellos. El dios mira a su esposa mientras con su brazo izquierdo le toma por los hombros, recibiendo el abrazo de ella como respuesta. Ambos comparten espacio cubriendo sus piernas con el mismo lienzo. A la derecha del dios crece una vid y a la izquierda de Ariadna un pequeño Eros atiende al actor que representa el rol femenino de la tragedia, quien comparte asiento con los dioses. Eso a mí me parece muy bello. Él está sentado junto a los dioses, recordando que es un hombre, un varón que está ahí representando a las mujeres de la tragedia. Este actor mira a Dionisio o quizá a su compañero actor del otro lado, que observa a dos miembros del coro quienes también llevan en sus manos máscaras. A la izquierda del grupo se encuentra quien parece el protagonista, de este lado. Que lleva su máscara en la mano derecha y una especie de mazo en la izquierda. En su vestuario pueden notarse la armadura y la piel de león, que da muestra del nombre del héroe que encarna. A ver si se acuerdan quién es el héroe que seguramente está ahí representado. Este actor discute con otro, quien interpreta a Sileno y que seguramente guiaba el drama satírico en esta representación. En su caso, el vestuario revela las canas representativas del sátiro. Su máscara deja ver una larga, blanca y canosa barba frente a su coronada frente con hojitas de vid. Y bajo estas figuras se observa el dramaturgo. Eso es bello. Aquí está el dramaturgo, con el rollo en su mano. Quien acompaña a los músicos y a los que representan el coro de sátiros y hombres enmascarados que acompañan la escena. Uno de los sátiros, vean esto, salta fuera del marco pictórico acercándose al espectador de la cratera, en medio de sus juegos, rompiendo la frontera de la imagen y afirmando su poder en el conjunto. Esta cara de la cratera muestra lo humano, el esfuerzo por lograr la ficción dramática. Es lo apolíneo. Sus personajes reposan, se sientan, conversan, ensayan, observan, mientras el escenario previo a la erupción de lo divino. Pero del lado anterior, vean lo que pasa. Del otro lado de la cratera, nadie permanece quieto. La representación ha terminado y es hora de volver a las montañas para continuar la celebración. El dios y su esposa vuelven a tomar el punto central de la escena, danzan en éxtasis con el resto del cortejo. Dionisio sostiene la lira con el caparazón de tortuga en la mano derecha. Su esposa lleva una antorcha en la izquierda. Avanzan juntos, seguidos de Eros, que ahora se muestra más juvenil y cuida las espaldas del dios. Bajo ellos el leopardo se une a la danza de las ménades y sátiros que portan antorchas, tirsos, vasos, saulos. Y con esta escena sabemos que el objetivo se ha cumplido. Es un hecho que la fusión entre mundos, el intercambio entre lo humano y la entrega de los cantos y representaciones sagradas se logró. Los rituales han conectado con el dios, quien seguirá bendiciendo el vino dentro de la crátera para renacer una y otra vez, como si rodáramos la crátera y pasáramos del éxtasis divino a la representación una y otra vez, a través de la libación. Esta mezcla entre el fruto de Dionisio y el regalo de su padre, es decir, el vino que se mezcla con el agua dentro de la crátera, para que sus invitados disfruten de la manía y de los entusiasmos, acerca la divinidad, permite la locura, el abandono voluntario de lo habitual y se traduce en comunión para despertar el alma. Y no creo que sea una casualidad que en esta y otras cráteras, una de las escenas más frecuentes que vemos son escenas dramáticas. En estas escenas podemos ver perfectamente el vestuario de Sileno, podemos ver a los vestuarios de los participantes del coro que están vestidos de caballos y los otros vestidos de soldados y siempre junto un personaje divino. Es un momento en el que lo divino y lo humano comparten espacio. Aquí tenemos una acróbata, una chica con los crátolos,
Acá tenemos también otros bailarines que están en éxtasis haciendo música. Esta escena es preciosa. Tenemos aquí a Sileno con la esfinge, ¿no? Que parece divina, pero el Sileno lo podemos reconocer como un actor. Ahí tenemos un montón de escenas de este tipo. Y bueno, para cerrar, aquí hemos explorado tan solo un poco de cómo la escenificación funcionaba como un umbral entre lo humano y lo divino, entre el orden cotidiano y el caos sagrado. Hemos hablado mucho menos del trabajo de las máscaras, los cantos, los coros, los mitos, los intérpretes y el público, y de las diversas formas de participación de cada uno de los elementos del rito. Además, he dejado fuera el papel del vestuario y de los elementos escenográficos, así como de la estructura del drama y su relación con el ditirambo, que en este acto transformador de romper los límites del yo y de la razón para diluirlo momentáneamente son muy importantes. Recordemos que todos los elementos dramáticos significan, y en este caso por tiempo no he podido tomarlos. Sin embargo, he buscado discutir un poco del papel iniciático de este rito representacional que desde sus orígenes estuvo fuertemente vinculado a lo sagrado. Quise aquí explorar cómo el teatro dionisíaco no nació como un arte autónomo, sino como parte de un complejo ritual dedicado a Dionisio, el dios del vino, del éxtasis y la disolución de las formas. Cómo la representación se comunica directamente con la liberación, la transformación y la destrucción yoica en aras del enriquecimiento de los terrenos del alma, esa que de algún modo conecta con lo trascendental. El teatro era así mucho más que una representación. Era una forma de comunión, una experiencia colectiva en la que la comunidad invocaba las fuerzas divinas para entrar en contacto con lo trascendente, un espacio donde las normas de lo cotidiano se suspendían, permitiendo una conexión directa con lo divino que finalmente habita dentro de quienes participan en él. Y si bien durante estos minutos hemos explorado el pasado, cabe preguntarse de esta historia que conecta con nosotros, para quizá cuestionarnos sobre nuestros procederes actuales y encontrar así nuevos sentidos a nuestros rituales de comunión, observando nuestra historia escénica y permitiéndonos crear nuevas dinámicas que nos conecten con lo esencial. Cierro con esta imagen donde Dionisio se muestra en toda su divinidad, mientras los actores recogen la vid junto a su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Erika. También has terminado en tiempo, lo cual nos deja unos 10 minutos para que les hagan preguntas a los ponentes. Josué, si tienes alguna que te haya llegado a partir de las redes sociales, pues puedes tomar el micrófono también, o los integrantes de la sala cuestionar a nuestros ponentes. Adelante. No hay preguntas o comentarios en las redes sociales. Bueno, entre la sala. Doctora Elvia, ¿quiere participar? Adelante. Buenas tardes ahora de nuevo. Muy linda esta última, muy ilustrativa, muy gráfica. Ha elegido muy bien las ánforas, las crateras. Realmente ha sido motivadora. Sí, Noé, si me permites. Adelante, Oscar. Claro, gracias. Bueno, primero agradecer a nuestros ponentes, siempre muy lúcidos. Ya tenemos la oportunidad de conocernos en varias ocasiones. Un abrazo, doctora María Cecilia, a Leandro y por supuesto a Erika. Yo quiero, más que preguntar, pedir que si pueden profundizar, al menos la doctora Colombani, respecto a la importancia que tiene en este caso Dioniso o Dionisio, en función de este posible pensamiento nómada que en algún momento se contrapone al pensamiento identitario que varios filósofos griegos han tomado,
pero que no obstante también después es retomado por otros filósofos, ¿no? Respecto a esta cuestión de romper con la imagen de una verdad inamovible, de una verdad eterna, y me gustaría si pudiera profundizar un poco quizá en la importancia que ha tenido esta imagen de Dioniso como un dios no quieto, como un dios en movimiento, que diluye en cierta medida pues muchos de los elementos de la identidad, tanto a nivel filosófico como a nivel social. Y Perdón. para el compañero Leandro, si pudiese un poco también profundizar en la cuestión del papel de lo femenino en la transformación tan radical que hay a partir precisamente también de Dioniso. Gracias. Gracias a vos, Oscar. Un gusto volverte a ver y muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que podríamos llegar a pensar que Apolo y Dioniso marcan de algún modo el ulterior destino de lo que fue el pensamiento filosófico. En el sentido de que ese nomadismo, ese movimiento perpetuo de las formas, esas formas en fuga que yo he aludido en términos del deslizamiento ontológico y que necesariamente rozan la tensión entre el ser y el no ser, porque uno de algún modo deja de ser para convertirse en otra cosa, elemento que tomó Érica cuando habló también de esa pérdida del yo consciente. Efectivamente es eso. Hay algo muy abismal para un tipo de filosofía que nace y triunfa en forma muy estática, muy del orden de la identidad, de la preservación de las formas, donde el movimiento aparece como una forma degradada frente a la quietud de las formas puras. En ese sentido, podemos decir que la filosofía se volvió o nació, habría que ser más fino, habría que ver atajos, habría que ver resistencias, pero no obstante, la nota común es la preservación de la identidad y de la forma. Se nace entonces con un sello antidionisíaco, más cercano a las formas conceptuales luminosas del dios solar de Apolo, aunque en una lectura más compleja del propio Apolo hay una intrínseca duplicidad también en él. Yo creo, entonces, hasta aquí una parte de lo que sería la negación del espíritu dionisíaco en tanto negación del cuerpo, del movimiento. Pero creo que hay un punto de recuperación
extraordinaria a la que Erika hizo referencia, que es la presencia de Nietzsche sobre finales del siglo XIX. Creo que, como bien dice Riquer, hay ahí tres maestros de la sospecha de lo que fue el derrotero histórico de la historia de la filosofía: Nietzsche, Marx y Freud. Me ubico en Nietzsche entonces, y no en vano su fascinación por Dioniso, porque hay en Nietzsche un dinámico de lo real, un juego de fuerzas en tensión. La realidad, en última instancia, es puro estallido de fuerza, puro estallido de sentidos siempre renovados, y creo que ahí hay un retorno de aquel espíritu dionisíaco. En la muerte de Dios anunciada por Nietzsche, que en realidad es la muerte de toda forma última y clausurada de cualquier forma de lo absoluto, allí retorna la posibilidad de lo múltiple, y Dioniso encarna lo múltiple y lo diverso. Gracias, Oscar. Gracias, doctora. Sí, adelante. ¿Quieres responder, Leandro? ¿Algún No, añadido, Erika? por el tiempo, le damos la posibilidad al compañero. Ok. Adelante, Leandro. Parece que tuvo problemas con su conexión y salió de la sesión. No lo veo aquí. Entonces, yo creo que vemos qué procede. Bueno, rápidamente, Erika, al comienzo hiciste una aseveración bastante interesante, que los dioses pueden permitirse ser imperfectos y que por lo tanto los hombres también pueden ser imperfectos. ¿Podrías ahondarnos rápidamente cómo se da esta conexión? Porque parece que la imperfección sería algo así como el motor de la tragedia. Si no Sí, cometen errores los humanos, pues entonces no hay tragedia. Bueno, gracias. algo que muchas veces comento con los chicos, usualmente yo doy clases de literatura, y cuando estamos hablando de textos, mucho de lo que yo les comento es que los textos reflejan el mundo interno y el externo, el mundo civil y también el mundo metafórico de las civilizaciones, ¿no? Y a ellos muchas veces se les hace muy difícil entrarle a la filosofía, y yo lo que les decía era, no todos vamos a ser filósofos, yo misma no soy filósofa, es muy difícil, pero hay algo que debemos de entender, y que parte de las filosofías de las sociedades están encarnadas en sus tradiciones, en sus creencias y en sus modos de vivir la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de los egipcios, yo les comentaba esto y creo que los egipcios son muy pertinentes porque los griegos son egipcio lovers. Eh, los egipcios tenían en el numen de sus tradiciones culturales la importancia del tiempo consigo mismos. Y eso va a alimentar muchísimo la filosofía de estos pueblos. Si eres un pueblo en el que aún el campesino tiene que tener derecho de tener su tiempo consigo mismo, más allá del tiempo con su familia y de su trabajo, ¿qué significa esto a nivel mucho más grande? Y ya a nivel de la filosofía global de estos pueblos. Entonces, lo mismo pasa con los griegos. Los griegos no tienen, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los griegos como el ejemplo de las reglas, de las poéticas, del arte de manera aislada, pero hay que entender que sus tradiciones artísticas vienen de una tradición cultural mucho más amplia, una tradición en la que los dioses
no tienen que ser perfectos como nuestro Cristo siempre redentor, amén. O sea, estamos nosotros educados, por un lado, con esta tradición cultural occidental que viene de lo grecorromano. Por otro lado, como mexicanos, tenemos una tradición intrínseca prehispánica. O sea, podemos entender muy fácil a Zeus porque tenemos también a la figura de Tlaloc bien conocida entre nosotros, ¿no? Y no somos tan diferentes a esos pueblos primigenios. Y por el otro lado, nos han educado con esta imagen del Dios perfecto que se encarna en Cristo, que no tiene ningún error. Es decir, cuando hablamos de Cristo, que quizás se casó y quizá no sé qué, es casi un pecado hablar de eso, porque él tiene que ser perfecto. María, siempre virgen, o sea, tiene que ser perfecta desde que nace hasta que muere. Se crearon evangelios apócrifos para crearle una imagen de perfección divina en la que desde chiquita se quedó huérfana y la tuvieron que aislar para que llegara prístina al matrimonio. Es decir, es una tradición muy diferente a la de los griegos, donde Zeus, el padre de Dionisio, nunca cuidó a un hijo, ni siquiera a Dionisio. Hay algo que a los chicos, cuando yo platico con ellos de Dionisio, cuando llego a este capítulo, siempre les sorprende mucho, que es, espérate, el Dios que nos está legando un arte escénico nunca tuvo papá. Lo tuvo 3 meses en la pierna, y cuando ya lo dio a luz, lo entrega a quienes puedan cuidarlo, porque Zeus era muy bueno para hacer hijos, pero no para cuidarlos. Sin embargo, en la tradición social griega, sí era bueno cuidar a tus hijos, sí era bueno educarlos, pero lo que estaba más allá de ti, lo divino, era imperfecto y estaba permitido socialmente que fuera imperfecto. O sea, solo si nos vamos a ese ejemplo, ¿qué tanto nos puede dar esto? Ahora vámonos a una de las historias de Dionisio. Ubican a Orfeo, este hombre que va a los infiernos por su esposa que muere. Cuando Orfeo decide no hacer cantos dionisíacos y quedarse con los cantos apolíneos, Dionisio se enoja. Y Dionisio, que es casi perfecto, se enoja tanto que le corta la cabeza, lo despedaza y lo avienta a diferentes ríos. Y de ahí van a hacer un nuevo templo de Apolo. Un templo donde va a tener su cabeza y otro templo donde va a estar su lira. Es decir, que la imperfección no es un problema en sí misma, sino es parte del caos primigenio de la creación. Y es por eso que yo sí creo que si los dioses tienen permitido ser imperfectos, ¿por qué la humanidad no? No es en la imperfección en lo que reside nuestro deseo o el anhelo de alcanzar la perfección platónica, pero si no aceptamos la imperfección, ¿cómo vamos a mirar hacia otro lado para alcanzar esa perfección? Y creo que por eso Platón recurre muchísimo al mito. Bueno, creo que, no sé si estoy respondiendo correctamente o si hay algo más que podamos como apuntar de ahí. Sí, es muy interesante. Desafortunadamente estamos en tiempo. Entonces cedemos el micrófono al doctor Mariano, que va a moderar la siguiente mesa, y agradecemos a los participantes, y por aquí seguimos dialogando.